Bueno, pues bienvenidos todos. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, bienvenidos todos a esta charla con Christian Roig, que es un colaborador nuestro y que la verdad es que estoy súper agradecida que haya aceptado pues, participar en esta charla dentro de estos retiros en casa que estamos proponiendo desde hace 3 semanas. Un poco la intención nuestra es, pues eso, acercar un estilo de vida más saludable a todos y bueno, en estos momentos pues todavía más, ¿no? Más importante. Y bueno, a través de Celine, que ya va a estar hoy traduciendo cuando haya necesidad, porque bueno, Cristian habla español, pero bueno, igual alguna cosa necesita ahí un poco de apoyo y estará pues Celine traduciendo. Bueno, yo conocí a Celine en agosto del año pasado, que vino aquí a Maski a pasar unas vacaciones y bueno, pues de ahí ha surgido una amistad, hemos hecho un montón de cosas juntas y bueno, pues ella tenía, como si dijéramos, al doctor Roche en un pedestal, como diríamos aquí en España, y ella se ha estado formando con él y bueno, ahora un poco él contará, pero de alguna manera a través de ella, pues Cristian vino a Maski hace poquito, hace un mes y medio, una cosa así, también para empezar a formarme yo en su técnica. Y la idea es que ofrezcamos pues, sus protocolos aquí en Maski, pues bueno, cuando él no esté, pues a través de mí y periódicamente, pues cada 2 o 3 meses, la intención es que él venga aquí para hacer pues unos retiros. Y Sonia, bueno, pues Sonia, hay gente que dice que no oye nada. no oye nada. He visto dos en el chat que dicen que no oyen. Sí. Sí, lo mejor es que salgan y vuelvan a entrar. Ese es un tema. Bueno, a ver si hay suerte y pueden escuchar mejor. Bueno, pues sirva esto de introducción. Un gusto veros a todos. La verdad es que conozco a la mayoría de las personas y me encanta. Y bueno, pues si queréis, pues Cristian, empezar tú, presentarte y pues Sí, sí. sí, sí. Pues, entonces, buenas tardes a todos. Mi español no es muy amplio, pero yo voy a empezar con una pequeña introducción para aquellos que no me conocen. Me gustaría presentarme y mi historia es una historia de nuestra familia. Voy a mostrar un libro, no sé si un libro y este libro es de 1900 y fue escrito por mi bisabuelo Pierre Suger. Es un libro sobre plantas. Aquí hay diferentes fórmulas de plantas y de hierbas, plantas. Uh-huh. Y, eh, las plantas que están en este libro son las plantas que utilizamos en el mundo actualmente, en la Europa. Hay plantas, no sé cómo se dice en español, pero hay el millepertuis, se dice, millepertuis en español, no sé cómo se dice, millepertuis. Hay diferentes plantas que son las plantas que... Y es probablemente la razón por la que he elegido una visión de la salud más global. Con la creación en 1993 de un laboratorio de salud natural y también hace 27 años y también una metodología global de la salud, de bienestar y de la belleza. Y estoy un médico de Lyon, en el centro de Francia, y durante mi experiencia trabajo
diferentes servicios en la Universidad de Lyon y también en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y en servicios muy avanzados, no sé si se dice en español. Sí. Entonces, conozco los dos tipos de medicina en el mundo, la medicina actual, moderna, y la medicina un poco más energética. Es la primera vez. Y segundo, estoy muy contento de hablar con vosotros porque la gente de España es una nación que amo porque voy cada año en España y me gusta ir en España y hay un ambiente muy diferente que celle de France, qu'en France. Y podemos ver, mi español no es muy fantástico, entonces tenemos una traducción con Céline y porque voy a ser preciso en lo que voy a decir. Y Céline es una amiga que va a ayudarme. Entonces, Céline, ¿podemos empezar la traducción, por favor? Sí, sí. Et donc, le titre de ce chat, c'est le Covid et une vision 360. El título de esta charla es el COVID y una visión a 360 grados. Et peut-être le premier point, ce que je veux donner en premier lieu, ce que j'en tire comme première leçon, comme médecin, c'est une leçon d'abord d'humilité. Bueno, el primer punto, lo que me enseña lo que está pasando como médico es la humildad. Et parce que j'ai vraiment du mal à me faire une idée rationnelle de tout ce qui se passe. Lo tengo muy complicado de tener una idea racional de lo que está pasando. Et surtout parce que cette crise est suivie, je ne sais pas comment c'est en Espagne, est suivie par les médias 24 heures sur 24. Bueno, los medios siguen 20 horas 4 al día y no sé cómo está en España, pero en Francia está muy fuerte. Et du coup, il y a des choses scientifiques, souvent que l'on ne dit pas, et des choses qui sont médiatiques, sur lesquelles on insiste beaucoup. Et je pense que ça trouble l'esprit des gens, et on va essayer de comprendre et de développer pourquoi. Es que hay cosas científicas que no se comunican, pero hay cosas como novelas básicas que se comunican y mi intención es aclarar un poco la situación. Ok, gracias. Alors, pour commencer, para empezar, un virus, ¿qué es un virus? Et un virus no se puede vivir solo, ¿se dice? Se puede vivir solo. Y un virus a besoin d'une cellule pour vivre et se reproduire. Un virus necesita una célula para vivir y reproducirse. Et en fait, le virus, il va être confronté au passage de la membrane, de la barrière cellulaire, pour pouvoir rentrer dans la cellule. Es que el virus tiene que entrar en la membrana celular. Et donc, la première chose à comprendre pour essayer de comprendre comment on fonctionne par rapport à un virus, il faut se dire qu'il est possible de renforcer cette barrière, cette membrane cellulaire, et que, tu traduis? Bueno, lo que hay que saber es que es posible darle más fuerza a la membrana celular. Et l'élément clé de ce renfort, c'est la nutrition. Y el elemento clave es la nutrición. Et c'est aussi l'esprit. Y también le el psychique. espíritu, la parte psicología de la persona. Voilà. Ensuite, le virus va rentrer dans la cellule
et il va utiliser la cellule pour fabriquer ses propres molécules. El virus va a entrar en la célula y va a utilizar la célula para fabricar sus propias células. L'exemple, c'est un peu comme si un homme entrait dans une usine automobile et demandait aux robots de se mettre à fabriquer des téléphones portables. Es como si un hombre entrara en una fábrica de coches y le preguntaría de fabricar teléfonos móviles. Et c'est pour ça que derrière, il y a une réaction de l'organisme, une réaction de défense, qui est une réaction immunitaire, avec deux types de réactions immunitaires. Une réaction qui n'est pas spécifique au virus, une réaction immunitaire globale. Hay dos reacciones que puede tener el organismo. Hay una reacción que es normal, inmunitaria. Et puis une réaction spécifique lorsqu'on a déjà été en contact avec l'agent ou le virus. Y otra reacción más específica cuando uno ya ha estado en contacto con este virus. Voilà. C'est ce qui fait donc notre capacité de réagir plus ou moins bien à un virus. Et là, dans le cas du virus qui circule, qui s'appelle le SARS-CoV-2, et qui donne une maladie qui s'appelle le Covid-19, le virus s'appelle SARS-CoV-2, la maladie s'appelle Covid-19. El virus se llama el SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama el COVID-19. Ce virus est inconnu. Este virus no lo conocemos. Personne sur la planète n'a été en contact avec ce virus. Nadie en el mundo ha estado en contacto con este virus. Et donc, on ne peut pas avoir une réponse ciblée de destruction du virus comme on peut faire avec d'autres virus qui, comme la grippe par exemple. Vous avez la grippe, eh ben vous ne referez pas la maladie de ce virus de la grippe parce que vous avez les défenses spécifiques. Así el organismo no puede reaccionar porque es un virus nuevo, que es diferente de la gripe que hay cada invierno. Alors, pour ça, je vous donne un exemple. En 2009, il y a eu une épidémie d'une grippe qui s'appelait la H1N1. Et ce virus était voisin de virus qui avaient circulé pendant la grippe espagnole, notamment. Malheureusement, on a appelé cette grippe espagnole, elle n'avait rien d'espagnol. Et dans ce cas-là, les personnes âgées étaient plutôt protégées. En el 2009 hubo un virus que es H1N1, que es como un virus como si fuera primo de la gripe española. De la familia de la... La misma familia que se llamaba española, pero que no tenía nada de español. Et les personnes âgées étaient protégées parce qu'elles avaient déjà été en contact avec ce même type de virus. Y las personas mayores ya tenían como tipo de protección porque ya habían estado en contacto con este virus. Alors, un exemple, c'est à cette époque, en France, je ne connais pas les chiffres en Espagne, c'était les enfants qui étaient touchés et on a eu 205 décès chez les 15-64 ans, 18 décès chez les 1-14 ans et 9 décès chez des bébés de moins de 12 mois à cette époque. A este momento fueron los más jóvenes que estaban más tocados, que hubo en los muertos 205 de los 15 años hasta los 64 años, 18 casos de 1 a 14 años y 9 casos menos de 12 meses. Alors que là, manifestement, les personnes les plus touchées sont les personnes âgées. On va essayer de le décrire. Et heureusement, parce que ce virus est malgré tout assez agressif, mais peut-être pas bien plus que d'autres virus qui circulent habituellement. On va essayer de le regarder. Y ahora son las personas mayores que tienen la agresión más fuerte y vamos a intentar aclarar un poco la situación. Alors ensuite, je voudrais parler des chiffres qu'on nous donne. Et les chiffres qu'on nous donne, notamment le pourcentage de mortalité,
vraiment, ces chiffres sont très difficiles à interpréter de façon rationnelle. Yo quería hablar de, perdón, yo quería hablar de las cifras que nos comunican, que está muy difícil de entender de manera racional. Parce qu'ils dépendent de beaucoup de facteurs, des facteurs d'endroits, de lieux géographiques, de type de population. On le voit par exemple en Italie où la population est très âgée et donc les gens meurent beaucoup, ils sont très touchés. Il y a d'autres populations où ils sont plus jeunes, comme l'Allemagne par exemple, ils sont moins touchés. Donc ces chiffres, pour l'instant, sont difficiles à interpréter et ils font peur à la population. Et je pense que ce n'est pas très rationnel de mettre de mettre ces peurs face à la population. Bueno, estas cifras que ya tenemos informaciones, pero que depende de dónde está la gente, del tipo de población. En Italia sabemos que hay más personas mayores, en Alemania, bueno, la población está un poco menos mayor. Y estas cifras dan mucho miedo porque está complicado entender. Ensuite, si vous voulez que je vous donne un peu, on va passer vite sur les signes, vous les connaissez tous, c'est les signes un peu de la grippe classique, la fièvre. Vamos a ir rápido en las cifras que cada uno conoce muy bien ahora, que son los síntomas de la gripe. Et par contre, on retrouve ce qu'on appelle alors anosmie, agueusie, no sé cómo se dice en espagnol. Que se pierde el olor y el sabor. Ça signifie que ce virus a un tropisme, il va sur le système neurologique. Es que ataca el sistema neurológico. Okay. Ensuite, on a des signes digestifs. Ataca también la esfera digestiva. Et notamment, on a noté une destruction du microbiote par ce virus. Y que hemos notado una destrucción del microbiota. Voilà les signes. Ensuite, pourquoi ça touche plus une catégorie de personnes? C'est intéressant de regarder ça parce que les personnes âgées ou les personnes qui sont malades, qui ont des comorbidités, globalement, on peut dire qu'elles développent des attaques qui sont graves et qui les amènent en réanimation parce que leur système de barrière, donc les barrières cellulaires dont on a parlé tout à l'heure, et leur système immunitaire sont dépassés. Es que se nota que las personas mayores tienen los ataques más fuertes y van mucho más en reanimación porque las barreras celulares y la inmunidad están más flojas. Et donc, ça veut dire qu'une inflammation non maîtrisée chez ces gens, qui ont déjà des maladies inflammatoires ou déjà des maladies chroniques ou déjà un âge avancé, eh bien, ils vont rapidement développer des complications et du coup, aller en service de réanimation. Et c'est pour ça que, malgré tout, les services de réanimation sont un peu plus remplis que d'habitude. Pas forcément complètement partout. Il y a des zones où les services de réanimation arrivent bien à gérer cette situation. Es que para decir las personas mayores está complicado reaccionar bien a esta inflamación del virus porque puede ser que ya tienen un estado de inflamación crónica y que es por eso que va mucho más la gente mayor en reanimación. Y lo que se nota es que hay partes en Europa donde los servicios de reanimación controlan bastante bien la situación. Por ejemplo, en Marsella, vamos a hablar un poquito de la experiencia de Marsella con el profesor Raúl, que es mi referencia actualmente y desde muchos años. Y vamos a ver que el problema central creo que es el problema de la inflamación crónica.
me hablo un poquito español, no sé por qué, pero Está bien, está bien. me gusta, me gusta. Y lo que podemos ver es que la mejor parte de la población del occidente tiene una alimentación avec des aliments qui sont industriels. La mayoría de la población occidental come alimentación que es industrial. Cette même partie a une activité physique inférieure aux recommandations. Y esta población hace menos deporte de lo que tendría que hacer. Peut-être le plus important pour moi, ça articule les travaux que j'ai faits pour comprendre cette inflammation chronique et ce qu'on propose pour la gérer, c'est le stress chronique. Il y a un stress chronique au travail, avec les informations qu'on a, avec une pollution, etc. Et ça, c'est une part majeure de pourquoi on fait de l'inflammation chronique. Y la manera de explicar la inflamación crónica es el nivel de estrés, de polución y también, bueno, lo que se oye, las novelas y todo. Et puis, on a aussi des déficits en éléments qui sont importants pour l'immunité, en microéléments comme par exemple le magnésium, l'iode, le silicium, certains, les oméga, les oméga 3. Donc, on a des déficits qui expliquent une déstabilisation. Tous ces paramètres expliquent une déstabilisation des individus, même relativement jeunes, et le fait qu'ils vivent avec cette inflammation chronique. Es que se nota que el nivel de microelementos está muchas veces demasiado bajo, el nivel de magnesio, de yoda, de silicium, de omega 3, y se nota que está desequilibrado incluso con la población más joven. Les exemples que j'ai quelques connaissances de maladies Covid autour de moi et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient besoin de boire salé ou en tout cas ils ont pris du magnésium ou ils ont pris des microéléments parce qu'il y a une vraie déstabilisation du milieu des oligoéléments et donc de ce qui se passe dans les réactions entre le sodium, le potassium. On a beaucoup de déficits en potassium dans les Covid. Et c'est pour ça qu'on reviendra un peu parler de la chloroquine, parce que c'est là où ça pose problème. Et donc, vas-y, Céline. Okay. Las personas que conozco que han tenido o tienen el COVID mencionan que necesitan beber salado y se nota que le faltan como magnesio y oligoelementos. El nivel de sodio y magnesio no está bien equilibrado y se nota que hay un déficit muy importante. Del potassium. El potassium, no sé cómo se dice. El potasio. Potassium, ok. Et, alors, parce qu'en fait, il faut voir que ce système immunitaire qui répond, la réaction de stress, elles ont été construites pour réagir face à un danger extérieur aigu avec des réactions courtes et de forte intensité. C'est ça qui doit être fait. Bueno, lo que se nota es que, bueno, las reacciones al estrés las tenemos porque tenemos que reaccionar a un peligro de manera corta y intensiva. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, le stress continu et chronique fait que notre système de réponse est en alerte permanente. C'est comme si on l'activait en permanence. Il n'a pas de repos et du coup, le corps s'use et crée des états qui, lorsqu'on doit donner une réponse, comme actuellement, face au virus, eh bien, on ne peut plus. Et on se désorganise totalement. Es que como vivimos con un nivel de estrés de manera continua, el organismo no puede reaccionar de la manera que tendría que estar y está todo desorganizado. Et donc, du coup, je pense, voilà, ma vision, c'est que cet état d'inflammation chronique, en fait, le virus, cette maladie, elle met en lumière beaucoup de choses.
elle met en lumière beaucoup de choses et notamment, elle met en lumière que nous sommes tous dans un état d'inflammation chronique. Et ce qu'on a fait, donc ce qu'on fait au Maquis, ce que j'ai fait un peu partout, en France, à Genève, dans d'autres endroits du monde, c'est que nous avons développé des outils qui permettent d'avoir une mesure objective de cet état de stress et des solutions qui sont apportées pour améliorer la situation grâce à ma méthode. On pourra peut-être en parler à la fin si vous avez des questions. Bueno, mi visión es que vivimos todos en un estado de inflamación crónica y esta situación pone la luz en que estamos todos así. Las cosas que hago y que voy a hacer en Maquis y que ya he hecho en muchas otras partes del mundo es manera de tener he desarrollado un método para medir el nivel de estrés y he desarrollado un método que le puedo explicar un poco más tarde si le interesa. Alors ensuite, on va parler des facteurs de risque, c'est-à-dire qui sont les populations qui risquent vraiment d'être touchées gravement par ce virus. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la charge virale. Vamos a hablar de la población que tiene más riesgos. Hay la carga viral. Et donc ça, c'est le nombre de particules qui sont portées par la personne. Que son el número de partículas que la persona encarga. Et ça, on l'a su notamment grâce aux travaux de Didier Raoult, qui, avec ses thérapeutiques, fait baisser la charge virale des personnes en 6 jours, avec des améliorations spectaculaires de l'état de santé de la population si le traitement est donné à temps. Lo que hemos visto con Didier Raoult, que es el médico de Marsella, es que en 6 días se puede bajar de manera considerable la carga viral y se mejora mucho la situación para la persona. Sí. Ensuite, les facteurs plus importants, c'est l'hypertension artérielle. Bueno, los factores más importantes es la hipertensión arterial, le diabète, diabetes, les maladies coronariennes, las enfermedades de la arteria coronaria, l'âge avancé. Bueno, la edad mayor. Puisque globalement, 93% des cas graves ont 65 ans ou plus. Un 93% de los casos graves tienen 65 años o más. Et à tout cela peuvent s'associer certains traitements allopathiques. Y a todo esto se puede asociar unos tratamientos alopáticos qui peuvent aggraver la réaction de l'organisme. Que pueden poner la reacción, bueno, menos bien del organismo, que pueden, sí, poner peor la persona. Voilà, donc pour faire le point, Sonia, est-ce que tu veux qu'on commence à prendre des questions sur cette première partie? Sí, si quieres. Si hay preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puede poner su micrófono, encenderlo y hacer la pregunta. Buenas tardes, Céline. No, una otra, Céline Ribardière, que está con nosotros. Bonjour de France. Oui. Bonjour de France, qui vient. C'est une de mes patientes. Ah, très bien. Bueno, pues igual puedes continuar. Ok. Alors, on peut parler un peu du traitement. Sí. Vamos a hablar un poco del tratamiento. Dans la majorité des cas, le traitement, il est symptomatique. On reste chez soi. Donc là, il faut sans doute prendre une complémentation pour remonter un peu son équilibre en microéléments, notamment sans doute du magnésium, du potassium. Mais on reste chez soi et on traite la maladie comme on traite une fièvre, une grippe classique. Bueno, la manera básica es quedarse en casa, aumentar el nivel de microelementos, subir el magnesio, el potasio,
Et sinon, si ça s'aggrave, les gens sont hospitalisés et là, ils ont des mesures de soutien, de réanimation. Je ne veux pas les détailler, mais c'est faire de la ventilation, faire de l'oxygénation, supplémenter les défaillances cardiaques, par exemple, ou pulmonaires, traiter les surinfections bactériennes, parce qu'on s'aperçoit que ce virus a une capacité de générer des surinfections qui est assez importante. Il y a des études qui sont faites pour essayer de donner des agents antiviraux qui, pour l'instant, ne sont pas très concluantes. Bueno, bueno, si se pone peor, hay que ir en el hospital con ventilación, con oxigenación y tratar las infecciones bacterias. Y bueno, están intentando también dar unos agentes antivirales. Qui ne donnent pas beaucoup, pour l'instant, de résultats. Pero que no da satisfacción desde hasta ahora. Et du coup, ce qui a été vu rapidement, et je l'ai su assez rapidement puisque je suis Didier Raoult et ses travaux de près, il a mis en place un traitement à base de chloroquine et d'azithromycine, qui est un antibiotique qui a également des propriétés antivirales, avec des résultats qui semblent très intéressants. Mais bon, je ne sais pas si on pourra parler de ça, s'il y a des questions là-dessus. Bueno, el doctor Didier Raoult de Marsella ha hecho un tratamiento con cloriquine y azithromycine que de momento da unos resultados muy bien. En faisant attention de ne pas faire d'automédication avec ce traitement. Hay que vigilar mucho de no hacer automedicación. Tiene que ser un médico que le trata así. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit dangereux, puisque la chloroquine, c'est un traitement qui existe depuis 60 ans. Il y a des millions de gens qui ont pris ce traitement quand ils sont partis dans des zones où il y avait du paludisme. J'en ai pris, moi, quand je suis allé travailler en Afrique. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit dangereux, mais dans le contexte du Covid, il faut mesurer, faire un électrocardiogramme, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications cardiaques. Donc, surtout pas d'automédication avec ce traitement. Bueno, la cloroquina existe desde hace 60 años, no es nada peligroso, hay millones de personas que lo han tomado, que lo toman en el mundo para el paludismo, pero no se puede automedicar, hay que hacer un no sé cómo se dice. Cardiogramme. Electrocardiograma. Sí, electrocardiograma para estar seguro y que el médico diga si lo tiene que tomar o no. Alors ensuite, donc, ce qui semble donc fonctionner malgré tout, c'est faire le diagnostic précis, c'est-à-dire il faut tester et savoir si la personne a l'agent infectieux ou pas, isoler ceux qui sont testés positifs, les traiter, comme par exemple à Marseille. Et là, je voudrais faire un petit paragraphe, parce que je vois il y a des questions sur les huiles essentielles et des choses un peu de médecine parallèle. Alors, ce qui est vraiment très intéressant de regarder, c'est qu'en Chine, ils ont une médecine très moderne. Ils sont vraiment très en avance, malgré tout, sur de nombreux hôpitaux universitaires européens. Mais dans le traitement du Covid, ils associent la médecine traditionnelle chinoise. Sí. Mais au début, ils ont identifié, en fait, quelles sont les perturbations énergétiques d'une personne qui va développer le Covid. Et donc, au départ, c'est bon? Bueno, veo que hay muchas preguntas también en la medicina naturales, lo hablaremos luego, como aceites esenciales y todo. Lo que quería explicar, que es interesante lo que está pasando en China, que tienen una medicina muy moderna y que tienen tratamientos muy adelantados en los hospitales,
pero que también asocian con la medicina tradicional, que están estudiando las perturbaciones energéticas para entenderlo de manera más global. Sí. De esta población, de los que son COVID. De la población, sí, sí, del Sí, COVID. sí, sí. Y podemos hablar de qué podemos hacer en estas diferentes situaciones con la medicina energética. Bueno, voilà un peu le tableau actuel avec des choses. Et ce que je voudrais dire, c'est maintenant, c'est parler un petit peu des questions qui sont posées à travers cette crise. Et parce qu'on voit beaucoup dans les médias des hôpitaux surchargés, des gens qui sont transportés d'un hôpital à un autre par des TGV, etc. Et sans doute que ça pose quand même la question de nos systèmes de santé. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais nos systèmes de santé ont fermé des services, ont fermé des services de réanimation, c'est-à-dire que la population française a augmenté, mais on n'a plus les moyens de faire face à un type d'épidémie comme ça, alors que, par exemple, en 2017, on a eu une épidémie de grippe qui a totalement surchargé tout le système hospitalier, mais on n'en a pas parlé à l'époque. Bueno, es que hay las preguntas del sistema de salud, no sé cómo es en España, pero puedo hablar de lo que pasa en Francia, que, bueno, no estamos preparados para este tipo de crisis. Hay muchos hospitales que han cerrado y servicios que han cerrado en el pasado, y se puede decir que en el 2017 hubo una gripe muy importante y estuvo igual la situación con mucha gente en los servicios de reanimación en los hospitales, pero nadie lo ha comentado a este momento. Ok. Alors ensuite, donc c'est une crise, on va dire sociale quelque part. Hein, et c'est une crise politique d'une certaine façon. C'est aussi une crise écologique. Es una crisis social, política y también ecológica. Écologica. On dit l'Italie du Nord, c'est la Chine de l'Europe en termes de pollution. La Italia del Norte se llama la China de Europa por culpa de la polución que hay. Et quand on regarde les cartes en Europe, on s'aperçoit qu'il y a une relation assez forte entre les zones où il y a beaucoup de contamination et les zones polluées, comme le nord de la France, chez nous. Si mira las cartas cuando se mira las cartas de Europa, se puede hacer un vínculo entre la polución de las zonas y donde el virus está más fuerte, como el norte de Francia también. Voilà. Ensuite, alors le thème, c'était la vision 360. Donc, je vais maintenant je vous ai fait un état des lieux un peu à ma façon. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que pour moi ce virus met en lumière dans une vision la plus large possible. Et je vais commencer par le terme de crise. Et la crise en chinois, l'idéogramme, ça veut dire le danger ou l'opportunité. Bueno, ahora le voy a explicar bueno, le he planteado las cosas y le voy a explicar más en detalle la visión 360 grados. En chino, el ideograma de crisis es peligro y también la oportunidad. La oportunidad. Sí. Et en hébreu, c'est la salle d'accouchement. Y en hebreo es la sala de nacimiento. Et pour Jung, la crise, c'est la nécessité d'un changement de trajectoire. Y para Jung, la crisis es la necesidad de un cambio de trayectoria. Et d'un nouveau chemin de vie. Y de un nuevo camino de vida. Et c'est peut-être la réflexion qui nous est donnée grâce à cette crise, c'est de dire il faut véritablement qu'on puisse mettre en route des transformations,
avec, premièrement, je crois, que tout le monde puisse être humble par rapport aux choses. Se dire que nous, ceux qui nous dirigent, les gens qui prennent des décisions sur notre vie, ben, qui redescendent un petit peu de leur piédestal et ils acceptent cette humilité. Bueno, Et lo que nos enseña ahora la crisis para nosotros y para también las personas que nos gobiernan es mirar la situación con humildad. Ensuite, je parlerai de quelque chose qui existe, qui est une espèce de mondialisation de l'architecture de la pensée. Bueno, voy a hablar también de la mundialización de la arquitectura de la manera de pensar, Nos façons de penser, nos habitudes, nuestra les manera de ancrages. pensar y las costumbres. Et là, on le voit vraiment sur ce qui se passe sur le plan scientifique. Ceux qui sont contre Raoult, ils le sont parce que Raoult ne suit pas les codes scientifiques traditionnels qui ont été mis en place depuis 15-20 ans par la science et l'industrie pharmaceutique. Incluso en la científica, las cosas científicas, se nota que las personas que se pelean con Didier Raoult, el doctor de Marsella, es porque este doctor no sigue el camino convencional. Et donc, je crois que tout ça, ça pose vraiment la question de notre conscience, de la conscience de l'homme, de comprendre que notre conscience, au fond, est interconnectée, que tout est relié, que la moindre particule, le plus petit des virus, et puis le sommet du cosmos dans lequel on évolue, c'est de la conscience et qu'il faut qu'on comprenne ça pour pouvoir mettre en route un changement. Et la première chose à faire, je pense, c'est de réfléchir sur soi. Là, on a le temps de se recentrer et de se dire par rapport à moi et par rapport à ce que je fais, générer l'idée que personne d'autre ne doit penser, parler et agir à notre place. Je pense que c'est un fondement essentiel. Bueno, c'était beaucoup d'informations là. Ouais. Bueno, lo que importa es la conciencia y darse cuenta que está todo interconectado y que también tenemos la conexión con la parte alta con el cosmos y que es el momento que hay que, bueno, que tomar tiempo, que tenemos tiempo para esto, que pensar un poco en lo que somos, cómo vivimos y lo que hay que vigilar es el momento de pensar y actuar para nosotros. Nadie puede decirnos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Et avec ça, en fait, on voit qu'on a vraiment deux options. Soit on est passif, soumis, on n'a pas les clés de la santé, on n'a pas les clés de notre vie, on n'a pas les clés de nos pensées, on est déresponsabilisé. Soit on a un libre arbitre, on a le droit d'être en santé, de choisir, d'être éclairé au mieux possible pour faire nos choix. Et je pense que cette crise, elle va vraiment nous permettre de renforcer l'option qu'on va choisir, mais elle va permettre de renforcer une option ou une autre option de façon très forte. Bueno, hay dos maneras de ver las cosas. Hay la manera pasiva, que estamos como dominados y no tenemos la responsabilidad de lo que está pasando. Y hay la manera activa, que tenemos nuestro libre arbitre, que la salud es nuestra y que tenemos la responsabilidad para la salud. Y que pienso que la crisis va a dar más fuerza a la opción que vamos a elegir. Et voilà. Et donc, pour essayer de terminer peut-être sur ce que je voulais vous dire, c'est au fond, quelle doit être notre attitude par rapport à ça et par rapport à une atteinte virale ou par rapport à ce qu'on est en train de ressentir dans tout ce schéma un petit peu de crise. Premièrement, je crois que fondamentalement, on doit tous s'occuper tout d'abord de nos structures. C'est-à-dire que je
parlais de l'architecture de la pensée, mais notre architecture physique, on est fait de particules, on est fait d'atomes, on est fait de molécules, et on est face à un virus qui est fait de la même nature que nous. Et en fait, je pense que dans un premier niveau, il faut absolument qu'on renforce ce que j'appelle la matière vivante, avant de partir dans un renforcement de l'esprit ou de la psyché. Je crois que c'est un peu comme une maison. Il faut d'abord que notre architecture et que nos fondations soient solides et fortes. On verra ensuite comment on peut s'y prendre. Bueno, es el momento para darle más fuerzas a las estructuras, que tenemos que cuidar nuestras estructuras. Yo pienso que lo más importante son las estructuras físicas, que estamos, nosotros tenemos unas partículas, átomos, moléculas que son iguales de las del virus, y que me parece muy importante darle más fuerza a la materia vivante antes de pensar en el espíritu. Y es como una casa, hay que construir primero con las fundaciones fuertes antes de pensar en la manera que vamos a hacer la decoración de la casa. Sí, o sobre todo al mismo tiempo, pero no debemos, on ne doit pas partir dans l'esprit, on doit faire les deux en même temps en pensant bien au corps physique et à sa relation avec l'esprit. Se puede hacer los dos al mismo momento, pero hay que pensar mucho en la parte física antes de ir demasiado alto con las cosas del espíritu. Ensuite, le deuxième élément, c'est que, enfin, je ne sais pas comment les auditeurs le ressentent, mais ce virus crée des peurs. Et la peur ne nous permet pas de créer. La peur, ce n'est pas la créativité. La peur, c'est l'inverse de l'amour, au fond. Et donc, si on reste soumis à des peurs, ça renforce notre faiblesse, nos failles par rapport à ce virus. Donc, il faut travailler dans des éléments qui nous permettent de libérer ces peurs. Bueno, es que esta situación con el virus lleva mucho miedo y que hay que pensar que en situación de miedo no se puede crear, no se puede estar creativo. Y el miedo es el opósito del amor y que nos pone más débiles y que así hay que ver las soluciones para, bueno, tratar este miedo. Ensuite, il y a la notion du contrôle. On se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Et on a laissé, au fond, notre vie à des experts, des scientifiques, à des moyens financiers, à de la logistique. Et on se rend compte que, comme nous, ils sont ignorants quelque part, ils sont incompétents, pas plus et moins que nous. Et donc, derrière cette notion de ne pas pouvoir contrôler, il y a une notion d'acceptation. On doit quelque part accepter cette situation et ne pas vouloir absolument la contrôler, parce qu'on ne peut pas. On pourra la contrôler si on se libère des peurs. On pourra la contrôler si on se met dans une énergie de créativité. Estamos en una situación donde entendemos que no podemos controlar todo y que es importante aceptarlo porque nos damos cuenta que estamos en una ignorancia nosotros y los hombres que, bueno, las personas que gobiernan el mundo. Y lo que es importante también es liberarse del miedo para ayudar en esta aceptación. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vois qu'il est 19h20. Peut-être, Sonia, tu veux qu'on prenne un peu les questions ou... Bon, il y a des questions. Je pense que Céline, tu veux les lire et traduire. Attends, je vais les lire et attends. Je vais les lire aussi. Alors, una alimentación rica en sodio y potasio previene la aparición del COVID-19. No previene la aparición,
pero si estamos infectados, debemos tomar, pienso, magnesio más que sodio y potasio, porque las personas que son en los servicios de reanimación tienen sobre todo un potasio bajo. Y entonces es el problema de la cloroquina. Es la cloroquina, su efecto secundario es una alteración de la comunicación en el corazón. Se llama long QT, es el contacto entre no sé cómo se dice en español, hace un ralentissement du rythme cardiaque. Et donc, je pense qu'il faut, ça ne prévient pas l'apparition, mais d'après ce que j'ai en expérience, le magnésium est important et le potassium est important. De mi experiencia, el magnesio y el sodio son muy importantes. Alors, les huiles essentielles los aceites esenciales de Ravinsara Arbol que sirven para matar al virus. Aquí es muy difícil porque no tenemos estudios científicas para ver este problema. Il y a certains virus de la grippe, oui. On a montré des études où on pouvait tuer ce virus. Ici, franchement, je ne sais pas. On peut imaginer, parce que ces huiles, on peut avoir une action antivirale. Mais dans ce cadre-là, ça me semble pas la façon de lutter. Ce n'est pas une façon classique, la lutte contre ce virus. Ce n'est pas une façon, même en herboristerie ou en huile essentielle, je ne pense pas qu'on doit lutter contre d'une façon classique. Bueno, para las aceites esenciales no le puedo contestar de manera muy precisa porque no me parece muy convencional y no sé, que no tenemos pruebas ahora de lo que funciona. Después, la inflamación las bacterias, creo que es el problema del microbiota, porque casi todas las personas que están en reanimación tienen un problema de microbiota, porque primero el virus mata las buenas bacterias del microbiota y después la población en general que están sobre estrés crónico no tiene un buen microbiota. Entonces, il y a des choses à faire sur le microbiote pour prévenir sans doute les réactions inflammatoires. Puis après, pour la suite, c'est-à-dire il faut peut-être se préparer à d'autres risques de pandémie comme ça et donc construire un état énergétique qui soit stable. Hay cosas que hacer ahora para su microbiota, para ayudarle, y también hay que pensar en el futuro. Una cosita, Celine. Yo creo que microbiota se traduciría como flora intestinal, pienso. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, para la flora intestinal sí que hay cosas que hacer, que es importante cuidarlo y tenemos que pensarlo en el futuro porque puede ser que este tipo de virus va a volver y hay que trabajar en la parte energética también. Ensuite, las cifras en China podrían estar falseadas. Es difícil de dar una respuesta. Je lis les études, je lis des études scientifiques publiées. Yo leo los estudios científicos. Et avec les études scientifiques, on a une corrélation de chiffres qui sont ceux qui nous donnent. Bueno, difficile, ça. Bueno, es difícil de contestar, pero en los estudios científicos las cifras son iguales de lo que tenemos como información. Il faut bien comprendre, malgré tout, même si ce virus est beaucoup plus agressif et donne donc des conséquences
grave chez les personnes, les chiffres de présence de malades dans les hôpitaux aujourd'hui, et notamment si on prend l'exemple de Marseille, sont à peu près les mêmes que dans les années où il y a des fortes épidémies de virus. Hay que entender que sí, que este virus es muy agresivo, pero que si hacemos la relación con los años donde la gripe estaba muy fuerte, las cifras de las personas que están en los hospitales son más o menos iguales. Pour l'instant. De momento. Ça peut, alors, sauf dans certaines régions. Sí, pero hay excepciones en, bueno, varias zonas. C'est vrai que l'Italie du Nord, ça a été une catastrophe. Mais il y a des explications à ça. L'Italia fue una catastrofia. No sé sí, pero tenemos explicaciones. El norte de la Francia también, pero tenemos también explicaciones. París es muy difícil. En España conozco la situación, en Madrid creo que es muy difícil, pero hay explicaciones. Hay una concentración de casos en un tiempo que no está muy largo. Durante un invierno clásico no hay concentración, hay una expresión de la patología que está sobre todo desde el mes de octubre hasta el mes de abril. Aquí, desde el mes de febrero, marzo, tenemos 2 meses y muchas población que está implicada en el virus. Es porque hay mucha gente en Perú, hay una concentración. Creo que es una explicación. El virus se transmite por gotas, pero dada la capacidad de contagio que parece exponencial, podría ser que también permea en el aire. Sí. Las cifras muestran que el virus puede vivir durante 3 horas en el aire. Entonces, en nuestra habitación no hay que desinfectar, no sé cómo se dice, pero on doit faire un peu attention. Mais voilà, il n'a pas une durée de vie différente des autres virus pulmonaires. Parece que tiene una vida, bueno, el tiempo de vida igual a los otros virus pulmonares. Ensuite, una persona que pasó el COVID podrá reinvestarse en unos meses. Reinvestarse. Reinfectarse. No, hay diferentes estudios en China que muestran que cuando tenemos el COVID estamos inmunizados, pero no sabemos cuándo meses o cuándo años. Estamos inmunizados, pero quizás 1 año o 2 no lo sabemos. El Ruhr, oui, en Alemania hay pocas muertes. Sabemos que hay razón en Alemania. La primera es que hacen test, ¿se dice test? Test, sí. Test para saber si la persona está con el COVID o no. Y después del test hay una isolación de las poblaciones que están cerca de esta persona, y c'est la meilleure façon de contenir et de lutter contre toute épidémie, ça. Faire le diagnostic, savoir parce que des virus pulmonaires, il y en a plein, des coronavirus, il y en a une quinzaine. Bueno, es la mejor manera de protegerse, es hacer de proteger la población, es hacer el test, aislar a la persona y bueno, con el diagnóstico es lo mejor que hay que hacer. Hay que saber que hay como 15 varios coronavirus que existen.
Ensuite, quiero preguntar si es verdad que este virus tiene medio del ambiente alcalino. Le virus est sensible, oui, il est sensible à ce qu'on appelle le pH. Et donc, le pH, c'est l'acide base. Et parce que c'est un des effets de la chloroquine. La chloroquine modifie le pH. Donc, le virus est sensible à un équilibre fort du pH. Donc, ça, c'est vrai. Sí, Après, pour transformer... Pardon, Céline. Après, pour transformer ce pH dans la cellule, à l'extérieur de la cellule, c'est déjà difficile. Dans la cellule, c'est très difficile. Mais on peut effectivement se dire qu'il y a des possibilités ici de le traiter. Es que sí, lo que está alcalinino en el cuerpo, si el virus no le gusta mucho, es una cosa que una de las propiedades de la cloroquina que actúa en el pH, no sé cómo se traduce, que es el equilibrio ácido y básico, y que, bueno, actuar dentro de la célula no está sencillo, pero sí que hay cosas que pensar en estas cosas del nivel alcalino del cuerpo. Después, ¿cuáles son las mejores formas para combatir ese miedo? Pienso que el modelo de la Alemania es muy bien porque ils font des tests, ensuite ils isolent et puis donc ils ont une action qui est forte. Ensuite, ce que je vois, ce que j'ai pu lire, et nous, nos tests énergétiques, ce que nous avons fait, puisque j'ai un groupe de travail qui fait des recherches sur comment aborder ça sur le plan énergétique. Sí, lo que podemos ver es que la manera que tiene Alemania de actuar es muy justa con los test y isolar a la gente que está contaminada. Y luego os quiero explicar también que tengo un grupo que ensuite les continúe. Un grupo de research. Y los que podemos ver es hay dos dimensiones que están implicadas en la energética, no sé cómo se dice. Hay un axo que es el axo pulmón-intestin, no sé cómo se dice. Del pulmón hasta el intestino. Sí. Y un deuxième axe qui est un axe des cerveaux centrales, donc hypothalamus, cerveau limbique, cérébro limbico, hay un axe cerveau limbique et surrénal. Que es el axo desde el thalamus. El axo de la gestión del estrés. Al cerebro límbico y hasta las renales. Entonces, con las técnicas energéticas, lo que podemos hacer es armonizar la relación dentro del pulmón y el intestino, sobre todo con las técnicas de medicina tradicional de la chinesa, o con nuestra técnica tenemos soluciones para equilibrar este problema y después equilibrar el axe cortico, el axe del cerveau aquí con el surrenal y hay también cosas que podemos hacer. Lo que vamos a hacer es dar como se dice, una noticia después Sonia, una información, sí, con sí. Lo que podemos hacer pour être en équilibre par rapport à tout ça. Vamos a preparar una nota para explicar lo que hay que hacer y para estar bien equilibrado con todo esto. Voilà.
¿Qué alimentos? Pareil, on fera une liste d'aliments à prendre. Bueno, una lista de alimentos estará incluida también. Alors, la hipertensión arterial, el factor de riesgo es por la hipertensión en sí o por la medicación que se toma. Las dos son verdad, porque hay médicos que equilibran la hipertensión, que son, no sé cómo se dice en español, inhibiteur de l'enzyme de conversión, es un poco técnico. Y los que podemos ver es que j'ai dit au début, le virus, il frappe à la porte de la cellule pour entrer, et en fait, il se fixe sur un récepteur qui est ce récepteur de l'enzyme de conversion. Et donc, quand on a un traitement à base d'enzyme de conversion, alors, il y a des études qui sont faites là-dessus, on ne sait pas encore si ça aggrave ou si ça protège, mais les gens qui sont sous ce traitement-là ont sans doute, à mon avis, plus de risques parce que le traitement favorise la fixation du virus sur la membrane. Bueno, lo que podemos decir es que el virus intenta entrar a la célula que se pone, que reacciona más por culpa de este tratamiento. Así podemos decir que sí, puede ser que las personas que toman este tratamiento reaccionan más al virus. ¿Por qué este virus concentra los casos en un tiempo corto? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il a beaucoup de porteurs sains. Hay varias razones. La primera es que hay muchas personas que tienen el virus pero no lo saben. Ensuite, il est plus contagieux que les virus pulmonaires classiques. Está más contagioso que los virus pulmonares clásicos. Et ensuite, les gens qui vont en réanimation restent plus longtemps que d'habitude. Y las personas que van en servicios de reanimación se quedan más tiempo de lo, bueno, de lo habitual. Sí, de lo habitual, exactamente. Ensuite, pour nous, en France, il y a eu des concentrations de cas. Dans l'Est, il y a eu une congrégation religieuse qui a concentré des cas en une fraction de temps. Et donc, on n'a pas vu que ce virus déclenchait des maladies tout de suite, puisqu'il y a aussi le temps d'incubation. Et il met du temps à développer la maladie. Donc, on a été pris de court à cause de ça. En la parte este de Francia hubo un momento con muchas personas para cosas religiosas que estaban juntas y como hay un tiempo de incubación, no nos hemos dado cuenta que estaba infeccionada la gente. Entonces, la inflamación de la que hablabas es referente a la hipertensión. La hipertensión es una consecuencia de la inflamación crónica. La hipertensión es una consecuencia del estrés crónico, sobre todo, no todas las hipertensiones, pero más o menos en el 60% hay una relación entre la inflamación crónica y la hipertensión. ¿Cómo ve el final del confinamiento? ¿Podría ser total o tendrá que ser progresivo? Actualmente es muy difícil de dar una respuesta, porque por mi punto de vista es que no hacemos las cosas bien, porque il y a deux choses. Si on ne teste pas, on confine. Hay dos cosas. Si no hacemos los test, tenemos que hacer el confinamiento. Et puis, si on n'utilise pas les traitements qui fonctionnent, on ne guérit pas. Y si no utilizamos los tratamientos que no funcionan, así no se curan. Donc, le confinement est la réponse, mais c'est une réponse
je pense que les gouvernements ont été pris de court par rapport à ça. Ils ont un politique, il a des gens autour de lui qui lui donnent des informations. Donc, c'est la notion de bien savoir s'entourer ou pas. Et là, on rentre dans des sphères qui sont politiques. C'est difficile de parler de ça comme ça, on ne sait pas tout. Mais je pense qu'il y a eu dans certains pays un entourage qui n'était pas très adapté à la situation. Et ça a déclenché un peu ce type de problème. Si ahora el confinamiento es la solución, hay que pensar que los gobiernos siempre tienen personas alrededor para aconsejarles y que puede ser que en varios países estas personas alrededor no han dado los consejos adaptados. Y se habla de que habrá una segunda ola que prevén para septiembre. Sí, es el problema de nuestra reacción. Si podríamos, alors excusez-moi, je parle français. Si on confine, on ne crée pas de ce qu'on appelle l'immunité collective. Cuando cuando se hace el confinamiento, no se desarrolla la inmunidad colectiva. Et si on n'a pas d'immunité collective, on peut faire face à une deuxième vague dans quelques mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, si le virus mute pas trop. Et c'est toute la problématique de la réponse de nos pays, de faire du confinement, parce qu'en faisant ça, on s'expose sans doute à un retour et donc à une recontamination. Mais ça, c'est très... on va dire, ça pose des questions même philosophiques. C'est la question de la vie, de la mort, de savoir est-ce qu'il y a des populations qui vont mourir si on ne fait pas de confinement. Est-ce qu'on accepte là, on ne les accepte pas parce que les médias nous les montrent en permanence. Mais il y a d'autres années où il y a 15 000, 20 000 personnes mortes de virus respiratoire en France qu'on n'a pas montré. On les a acceptés et on a fait de l'immunité collective. Bueno, lo que podemos decir es que si ahora no sabemos muy bien si va a volver el virus con una ola en unos meses o un año, es el problema del confinamiento que no puede ser la solución optimal, pero que pregunta todo esto, la relación a la vida y a la muerte, porque estas decisiones han estado tomadas para ahorrar vidas, vamos a decir, y veremos en el futuro si estaba la buena solución. Y cada año, hay años que hay como 15.000 o 20.000 muertos por culpa de gripe. No de gripe, de virus pulmonaires. De virus pulmonarios, y no se comenta esto. Al inicio de la charla hablaba de mentiras a nivel político en Francia. Hablaba de mentiras, ça veut dire quoi? Des mensonges. Ah, a nivel político en Francia, ¿a qué se refería? Je ne fais pas de politique. Je suis médecin scientifique, médecin d'une médecine élargie, globale. Je ne vais pas sur le territoire politique, ça ne m'intéresse pas. No hago política, soy médico y científico, así no voy en esta dirección que no me interesa. Las temperaturas elevadas del verano podrían matar al virus. On peut supposer, malgré tout. Sí, Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études, mais si on prend le classique des coronavirus ou des virus pulmonaires, ils agissent dans l'hémisphère nord l'hiver et dans l'hémisphère sud pendant l'hiver austral, c'est-à-dire nous pendant les mois de juillet, août. Donc si c'est un virus classique, on peut tout à fait espérer que ça va se passer comme ça. Si es un virus clásico que actúa como los otros del pasado, sí que se puede pensar que
que se va a ir durante los meses de verano. Alors, c'est pour ça que j'ai une solution. C'est qu'il faut que nous habitions dans l'hémisphère sud en novembre, décembre, janvier, février et dans l'hémisphère nord le reste du temps. Bueno, tengo una solución. Hay que vivir en el hemisferio sur en los meses de invierno y en el hemisferio norte en los meses de verano. Okay. Vamos a montar un masqui en África. Sí. Sí, mais on me dit si las temperaturas afectarían el virus, ¿por qué se dan tantos casos en África o América del Sur? Por lo menos actualmente no hay muchos casos, creo. Conozco, trabajo con la isla de Reunión, una pequeña isla de Francia en el sur, en el hemisferio sur, y no tienen muchos casos. La situación está muy controlada. Pero quizás no hay, il n'y a pas que la notion de la température dans le développement d'un virus comme ça. No hay solamente la noción de temperatura en el desarrollo. Je pense, voilà. Ok, j'ai répondu à toutes les questions. Parece que sí. Sí, ya ve cómo plantea usted el tratamiento relacionado a la alimentación y el estrés. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, pour l'alimentation et le stress. En deux mots, avec notre technique, on travaille dans une globalité grâce à la prise du pouls. C'est un peu comme la médecine chinoise, mais c'est un pouls différent. Et on travaille sur la globalité de la personne sur de nombreux plans. Bueno, con nuestro método se trabaja en la globalidad de la persona que se toma con el estudio del pulso, la pulsología, que no es igual, pero es bueno, como hacen los chinos en la medicina china, pero que se estudia de otra manera. Y después, para equilibrar una persona, hay que equilibrar primero la arquitectura de la persona, sobre todo la osteopatía, pero una osteopatía muy global y muy très fine, no sé cómo se dice. Muy sutil. Después, el equilibrio neurovegetativo, el sistema simpático y parasimpático, y tenemos cosas para dar una mesura muy objetiva de esta regulación o disregulación. Y, por ejemplo, la inflamación crónica, tenemos curvas, ¿se dice? Curvas del tipo del neurovegetativo. Entonces podemos ver de manera objetiva si la persona está en hipersimpaticotonía, es el síndrome de estrés crónico. Tenemos con la pulsación podemos mesurar los equilibrios energéticos de los orgánicos. Entonces aquí el pulmón y el intestino. Y también con este tipo de pulso podemos mesurar todo lo que tout ce qu'on souhaite. Todo lo que uno quiere, se puede medir. Sí. Por ejemplo, podemos mesurar la potencia de una membrana de las células, el equilibrio de las mitocondrias, porque en este caso las mitocondrias son muchas afectadas en este COVID. Las mitocondrias son las centrales energéticas del cuerpo. Y también podemos mesurar todas las dimensiones emocionales. Por ejemplo, aquí, con nuestra experiencia y nuestro grupo, trabajamos sobre la relación emocional y la patología del COVID. Y hay una relación con
la melancolía, la tristeza, es un poquito como el tuberculosis, y también problemas con los dineros, memorias de antes de perdre de l'argent, como on dit, de perder de dinero, pauvreté. de Pauvreté, pobreza. ouais, ouais. Entonces, hacemos avec des outils de mesure de la variabilité cardiaque et le pouls, on fait un check total sur les déséquilibres et ensuite on corrige avec des stimulations de points et de produits que j'ai développés depuis 93, de produits naturels que j'ai développés depuis 93. Y sí se puede ver la variabilidad cardíaca y con el estudio del pulso, luego con el método se hace la corrección durante el tratamiento, que es bueno, la sesión energética y también con los productos, los complementarios naturales que yo he desarrollado desde hace el 90-93. Alors, je vais juste mettre un peu de lumière parce que j'ai plus de lumière chez moi. Que voy a poner luz, que me falta la luz en casa. Se nota que está un poco más al norte que aquí. Sí. Bueno, no sé si aprovechamos por ver si alguien tiene alguna pregunta más. Voilà. Parece que no hay más preguntas. Había una pregunta antes que no se ha contestado, pienso, porque un poco hablaba hablaba del miedo, pero que ¿cómo se podría combatir el miedo? ¿Cuál sería la mejor forma para combatir el miedo? El miedo, ¿qué es el miedo? La peur. La peur. Comment on combat la peur? Sí. Je crois que si on parle maintenant sur le plan, on va dire, vibratoire ou énergétique. Si hablamos ahora del plano vibratorio o energético, le virus, au tout début, avec notre technique, on peut mesurer l'effet de quelque chose sur le corps. Je peux mesurer... Sí, con nuestro método se puede medir el efecto de cosas en el cuerpo. Así se puede medir el efecto del miedo sobre el cuerpo. Et là, l'effet du virus, quel allait être l'effet du virus sur l'organisme et sur la population finalement? Et il y avait deux choses qui apparaissaient très clairement. La première, c'était que ça créait un blocage de notre système limbique. Sí, lo que se nota, la primera cosa es que crea un bloqueo en el sistema límbico. Et la deuxième, c'est qu'on peut mesurer au fond l'énergie, l'action d'un processus. C'est quelque chose qui nous propulse comme ça vers le devant. Et ce virus avait une force active extrêmement puissante. Y cuando se mide, bueno, la manera que tiene el virus de proyectar al futuro, se puede notar que tiene una fuerza muy importante. Et en fait, ce schéma, c'est le schéma classique des peurs. Énergétiquement. Este esquema es el esquema clásico de los miedos, énergéticamente. Et donc, on doit essayer de faire deux choses. Premièrement, c'est ouvrir notre esprit, c'est-à-dire libérer cet impact sur le système limbique pour reprendre une conscience du système qui est notre système de pensée et ce qui permet malgré tout d'être heureux quand même. Il y a une notion de pouvoir venir en soi et s'accepter, s'aimer, il y a une notion d'amour de soi. Et donc, on vous fera passer peut-être des techniques un peu classiques qu'on peut faire chez soi,
Mais ma technique énergétique, il y a certains produits que j'ai développés qui permettent de relancer ces grands équilibres. No, bueno, la primera cosa es abrir todo lo que está del sistema límbico, que es la manera también de pensar y de ser feliz. Y en los productos que he desarrollado hay unos productos que ayudan en este camino. Bueno. Y l'autre chose, tu dis, Christian? Non, Oui. c'est difficile, comment dire, de donner un peu tout ce qu'on peut faire pour gérer les peurs. On fera passer un module avec après pour donner un peu ce qui est capable de faire. C'est sans doute travailler sur, au fond, la peur ancestrale, c'est la peur de mourir. La peur la plus profonde qu'on a, c'est la peur de mourir. Bueno, es difícil dar todo lo que se puede hacer. Lo pondremos en la nota que os enviaremos más tarde. Se puede decir que, bueno, el miedo más arcaico es el miedo de morir. Et cette peur de mourir, elle est dans l'inconscient émotionnel. Este miedo de morir está en el inconsciente emocional. Elle se structure depuis la naissance. Y se estructura desde el momento que nacimos. Et elle est portée par quelque chose qui est très simple, c'est notre système respiratoire. Quand on inspire, on vit, quand on souffle, on meurt. Bueno, y se ilustra con el sistema respiratorio, que cuando uno inspira, uno vive, y cuando uno expira, uno se muere. Al fin de nuestra vida, vamos a expirar por la Última vez. ¿Ah? Sí, al fin de nuestra vida vamos a expirar por la última vez. Sí. Entonces, todas las técnicas que permiten de respirar, y por ejemplo, utilizamos la coherencia cardíaca, permiten de tratar el miedo de una manera muy simple y très eficaz. Muy de manera muy sencilla y muy eficaz. Voilà. Et ensuite, bon, il y a d'autres choses qu'on pourra faire passer. Bueno, y hay más cosas que, bueno, apuntaremos en la nota. Bueno, en París es la hora que están todos aplaudiendo. Sí. Sí. Si la gente quiere salir a aplaudir, puede salir a aplaudir. Aplaudimos aquí. Podéis salir si queréis, podéis salir. Podéis salir fuera. Bueno, si queréis. es fiesta afuera. Claro, podéis salir, ¿eh? Podéis salir. No. ¿Qué aplaudimos? Yo aquí no escucho a nadie. Sí. Bon, est-ce que les auditeurs sont contents? Bon. Bueno, ¿quieres saber si todo el mundo está contento? Sí, yo quería comentarte que, vamos a ver, una cosa es el miedo, que yo creo que ya con la edad que tenemos y lo que hemos visto, pues miedo como tal, pues no se tiene, pero sí que se tiene respeto a lo desconocido, o respeto a lo que pueda suceder en tu casa o en tu familia o a los demás. Pero el miedo por uno mismo, yo creo que es que yo ya he visto faltar a mi padre y a mi madre en su lecho y me he dado cuenta que ahí se termina y no sé lo que vendrá después. Pero miedo, ninguno. Entonces, lo que sí que te digo es que sí que encuentro que todo el mundo, o por lo menos yo te hablo desde mi punto de vista, le tengo mucho respeto a la situación.
Quiero decir, la situación era... o sea, la situación cuando empezó en China... José Vicente, ¿quieres centrar un poco aquí los chinos cerrar... centra un poquito la pregunta, por favor? Y así también... ¿Qué quieres preguntar? No, quiero preguntar que yo creo que miedo como tal no tenemos. Lo que tenemos es respeto o una especie de incertidumbre ahí, ¿sabes? Pero miedo como tal, ¿Cuál es tu pregunta? que no ¿O no es tenemos miedo. pregunta? Si no tienes miedo, está perfecto. Pues Que no suerte que tenemos miedo. tienes. Suerte que tienes, José Vicente. Gracias. No sé, yo pienso que igual ya es el momento de cerrar aquí. Yo no sé, Cristian, si tú quieres añadir algo más o Celine. Yo lo que quiero es agradeceros que os hayáis prestado a hacer esta conferencia y muchísimas gracias también a todos por haber asistido. Espero que la información haya sido útil. Ellos van a preparar esta información que añadiremos en el newsletter de la semana que viene, en el que van a ver pues, bueno, mucha información valiosa de qué es lo que podemos hacer para cuidarnos bien. Y bueno, por mi parte, daros las gracias a todos. Y no sé, Celine, si quieres decir alguna cosa, Cristian. No, que os cuidéis bien y que os quedéis en casa. Nada más. Y comer bien, respirar bien y, bueno, estar en nuestra energía buena colectivamente. Si. Moi, ce que je veux dire, c'est que je parlais de ma famille au départ. Toutes nos familles ici ont vécu 2 guerres mondiales. Yo hablaba de mi familia al principio, que todas las familias han vivido 2 guerras mundiales. Et je veux parler de ma grand-mère son père est parti en 14, elle a perdu son mari en 39, et c'était une femme qui avait une énergie et une joie formidable. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes créateurs de notre futur. Mi abuela, que su padre se ha ido, su marido se ha muerto, lo que quiero decir es que somos los creadores de nuestro futuro. Et si on veut voir le futur avec toutes les valeurs qui appartiennent à l'humanité, c'est devenir humain au fond, eh bien le futur va s'ouvrir comme ça pour nous. Et je crois que c'est ça qui nous fait quitter la peur. J'ai le sentiment que demain, je serai heureux. Je serai heureux avec les miens, je serai heureux avec ma famille. J'ai ce sentiment profond. Si j'ai ce sentiment profond, c'est ce qui va m'arriver. Tengo este sentimiento que mañana en el futuro estaré feliz y estaré feliz con mi familia. Y entonces, si tengo este sentimiento, es lo que va a ocurrir. Pues sí, así será. La fuerza del pensamiento es lo que tenemos. Así que... Es más que el pensamiento, es el corazón que hace este tipos de cosas. No es aquí, es aquí el corazón que da todas las soluciones. Tenemos todas las soluciones en nuestra situación. Entonces, je veux dire aussi, ne laissons pas aux autres les choses. Redevenons les maîtres de notre vie, de notre corps, de nos pensées. Reprenons les rênes. Sí, que tenemos que ser los maestros de nuestra vida, de nuestros pensamientos y que tenemos, no sé cómo se dice, pero hay que coger las cosas así y no dejar el poder fuera. Lo tenemos dentro de nosotros. Sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Perdón por mi español, pero voy a hacer mejorar. Cuando voy a trabajar en el Masquí, hay que hablar mejor español. Ahora cuando vengas a vivir a Alicante, ya lo mejorarás. Muchas gracias a Sonia para organizar esta charla y muchas gracias a Celine.
para su conciencia y su traducción que fue perfecta. Gracias. Y entonces, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Que os cuide. Adiós Bravo. a todos. Muchas Gracias por gracias. venir. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer veros. Un gusto. Como Gracias. siempre. Adiós. La semana que viene va a estar Fausto hablando, o sea que también va a ser muy interesante. Fausto es nuestro terapeuta que bueno, ha estado más tiempo aquí en Maski desde antes de que se creara y bueno, pues la semana que viene estaremos con él, que también tiene muchas cosas que contarnos. Pues nada, un abrazo grande, pasad buen fin de semana y a meditar y a hacer yoga y a comer bien. Gracias a todos. Muy bien, chao. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, Sonia. Gracias. Y viva España. Gracias. Gracias, de verdad. Oye, no nos ha contado el cuadro ¿qué quiere decir el cuadro de Celine? Míralo. Ah, ¡Oh, la, la! Bueno, tenéis toda la cena para... Bueno, os enseño Hombre, que... claro. Sí. Wow, he tenido yo ahí mis dudas sobre... Bueno, que es Lakshmi, que es la diosa de la prosperidad, abundancia y de la buena salud. Así, bueno. ¿Dónde está? ¿Sobre una fábrica? ¿Sobre una...? Bueno, lo ha pintado una señora de Ucrania y es no sé cómo se sí, es como una fábrica que lo hace como el Sí, tipo como de que autenticidad Que los negocios vayan bien, supongo que va a decir. y de modernidad, vamos a decir. Y es muy, bueno, la encuentro muy guapa y es un poco como la Gioconda. En cualquier parte que te pones, te mira. Es un poco... Bueno, ella es la diosa de la buena salud, entonces... Está nos bien. cuida a todos. Me imagino que incluso llevando buena salud a la parte tecnológica y todos estos avances, ¿no? Llevando también luz ahí, ¿no? Como que la luz Lo hace todo. Lo hace todo. Sobre todo ahora que los negocios nuestros van a necesitar mucha luz. Bueno, es que la Lakshmi, esta diosa, en todos los negocios de los indianos, tienen una estatua así de Lakshmi porque da prosperidad, bueno. Yo lo tengo también. Pero, Lo bueno, tenemos que comprar. Nando, no lo tenemos que comprar ya. bueno, pero también es Lo la... pongo ahora con las instrucciones que nos van a mandar, que nos pongan también, que hay que comprar la dieta. Sí, por favor. Bueno, pero es que me gusta también pensar que es la prosperidad de las cosas en la vida y emocional y de amor, no es limitado solamente al dinero. No. Bueno, y de buena salud, esto es lo que necesitamos ahora y luego saldrá todo bien. Muchísimas gracias a todos. Bueno, A vosotros. a todos. Adiós. adiós. Adiós, muchas gracias. Juanjo, un gusto verte. Has visto Celine. ¿Qué estás? ¿Veis o no? ¿Veis? Claro que te vemos perfectamente. Muy bien. Que os veo estupendas, ¿eh? Sí, Os veo muy bien, muy bien, muy bien. Pero quiero esos tratamientos ya. Bueno, En cuanto acabe el confinamiento, ya. O sea, necesito... bueno, te vas a salir de confinamiento. Escucha, el primero lo teníamos programado para junio. O sea, imagínate, es muy pronto. No sé si Bueno. se va a poder hacer o No, qué. no lo creo. Bueno, No en creo. casa se podrá hacer. En Cada uno. Bueno, desde casa, un online. Un online, sí, estamos en ello también. Sí, un online, quizá, Aquí quizá, tenemos que- pero vamos, me ha encantado, me ha encantado. Y estoy deseoso de leer la nota. Sí, la todos. nota. Pero bueno, yo creo que está claro y que, bueno, que hay que cuidarse con los parámetros que siempre nos habéis indicado y bueno, y poco más. Y en cuanto podamos salir, pues ya pues cuidarse más también, claro.
Y Y vamos luego a ya, pues, celebrar en Maski. ¿cómo? Vamos a celebrar en Maski todos, haciendo Me la fiesta. gustaría mucho. Me Bueno. gustaría mucho. Hacemos en Maski mucha meditación, mucho yoga y montamos un baile en el domo la primera noche. Porque esto habrá que celebrarlo, de verdad que sí. Me gustaría mucho, sí. Sí. Me gustaría mucho. Vamos a hacer, es uno de los planes. Todas las mañanas, se lo Sonia, pero todas las mañanas recuerdo el campo y la luz, Ah, el sol. fantástico. Es algo que no, o sea, es que es recurrente, es todos los días. Y mira que yo tengo aquí luz, tengo un parque enfrente, es que no tiene nada que ver. Bueno. Aquello es impresionante, impresionante. Sí, la verdad es que sí. Sí, lo echamos de menos. Y eso Mira. lo anhelo mucho y espero que pronto lo revivamos. Bueno, Y por lo estemos menos allí lo que hago es que os saco un poco aquí, el atardecer. Qué bonito. para que veáis. Céline, il dit quoi sur la lumière? Je n'ai pas compris. Qui se souvient toujours de la nature et de la nature et de la lumière tellement spéciale au matin. Parce que le virus, en fait, dans son blocage ici, il empêche la descente de la lumière. El virus, lo que bloquea el sistema límbico, impide que baje la luz. Así. Sí. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de lumière, c'est ça? On a besoin de réouvrir la lumière. Tenemos que abrir más luz. ¿Y cómo peut-on faire? Y tomar un poco de sol, ¿no? Todos los días, ¿no? El sol, sí. Cuando se puede. Cuando se puede. Sí, y la confianza. Sí. La luz es el amor, es la confianza. Ça ne doit pas entamer notre confiance, ce virus. Sí, no tiene que ser un problema para la confianza. Tiene que quedarse muy, muy alta. Y la luz está dentro, ¿no? Sí, también. Total. También. Bueno. Bien. Bueno. Os quiero mucho, ¿eh? Os llevo dentro. Y ilusión. Gracias, Sonia, por el concierto del otro día, por la conferencia de esta tarde, por las píldoras que mandas de yoga y de todo. Y que seguimos ahí todos y seguro que nos veremos pronto. Un beso. Gracias. Es como un padre para nosotros, Sonia. Celín, un beso muy fuerte. Nos llamamos. Adiós. Cuidaros mucho. Adiós. Adiós, Francisca. Adiós, Esme, Isabel. Adiós, Noemí. Adiós a todos. Adiós, mi mamá y mi papá también. Allez. Christian et Sonia, on reste sur le... Oui. On reste sur le... Adiós, Ana, que también estás por ahí. Y Loren. Bueno, Sí, Ana, ¿todavía está? sí, por ahí la veo. Todavía un segundo. Nada, Cristian, mil gracias de todo corazón. Vamos hablando esta semana a ver cómo organizamos todo. Sí. ¿Vale? Gracias, Celine. Un placer. Un placer. Lo habéis hecho muy bien los dos. Muchas gracias. Bueno, pues voy a... C'était pas trop difficile de me traduire? Non, parfois c'était long, donc j'ai perdu un peu des mots, mais bon, je pense qu'ils ont compris. Tu l'as fait bien, tu l'as fait très bien. Ça s'est bien passé? Comment tu as ressenti, Sonia? Bien. Il y a eu quelques mots un petit peu difficiles. Mais bien, je pense qu'en général, il a été clair et il a été complet. Très bien. Oui. Les commentaires, tout le monde a l'air très content. Hein, c'est clair et que maintenant, il faut faire une note bien complète. Oui, bien complète. Ouais. Bon, parfait. Et si on va envoyer l'information, ça c'est parfait après. Super. Ouais. Bon. Super. Bon, tu nous envoies la vidéo, comme ça on peut envoyer à d'autres personnes pour que je vais la bonne parole de Christian soit communiquée largement. Oui, il faut en ce moment. Ouais. Bon. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao todos. Chao. Adiós. Bye. Adiós, Bye besitos. bye. Adiós, Ana. Qué buena. No la veo, Ana. ¿Dónde está? Está ahí un poco oscuro, pero está ahí abajo. A ver si ya.